Bienvenidos a Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania, transmitiendo simultáneamente a través de YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Prepárate, que ya comenzamos. Yo quiero invitarles a abrir la Biblia conmigo en el libro de Hechos, capítulo 20. Increíble, pero ya estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, en el final del viaje misionero. Y he titulado a esta clase de hoy, Seguir sin parar. Y vámonos entonces al libro de Hechos, capítulo 20. Leamos por favor los primeros versículos y dicen de la siguiente manera: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiendo exhortado y los abrazó, se despidió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Mira conmigo el mapa que tenemos de los recorridos que el apóstol Pablo ha hecho. Es una cosa increíble el salir de su tierra, el salir de su casa, el propósito de llevar la palabra del Señor. Ahí está Pablo ahora mismo, en donde dice el lugar número 16, donde dice Éfeso, porque él nos dice que después de que cesó el alboroto ¿dónde? El alboroto en Éfeso. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando casualmente en la clase anterior cómo un hombre llamado Demetrio se levantó contra él para perseguirlo, para hacer su vida imposible? Levantó los ánimos de Éfeso contra ellos, contra Pablo y sus seguidores. Entonces ellos decidieron salir, despedirse, y dice que salió a Macedonia. Ahí tenemos parte del mapa de lo que nosotros podemos ver. Esto es tremendo. Mire conmigo también el versículo 3. Y después de haber estado allí 3 meses, ¿a dónde? En Macedonia, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Mire, esto es interesante, porque Pablo, a través de toda su vida espiritual, se está encontrando con enemigos, pero no enemigos de él, sino enemigos de la cruz, enemigos del nombre del Señor. Y Pablo va atravesando una tras otra vez peligros contra su propia vida, acechanzas. Aquí en este versículo 3 dice que estaban haciendo un complot los judíos para atacarlo. Cuando él fuera al barco, tenían un complot, pero dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. La palabra del Señor dice que Dios nos protege, Dios nos habla, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Estos enemigos se levantaron contra Pablo, venían contra él, pero Dios le avisó, Dios le dio a él una advertencia a través de alguien que le dijera: mira, cuidado, te van a atacar, vienen contra ti. Y Pablo entonces se fue por otro lado. Todos nosotros tenemos nuestros días en las manos del Señor. Algún día de estos nos vamos a ir de este mundo, sí, pero que sea el día que el Señor quiera, que sea cuando Dios así lo tenga previsto. Y usted y yo sabemos que si confiamos en el Señor, Dios nos va a cuidar. Mire, Pablo tenía adversarios, pero en realidad no eran contra él. Le molestaba a la gente que él hablara de Dios. Era un espíritu de religiosidad que estaba dentro de los judíos contra Pablo. Y mire conmigo, por favor, algunos versículos. No los tengo ahí en PowerPoint, pero quiero enseñarles y leerles algunos versículos, porque todas las cartas de Pablo van a explicarnos más de lo que pasó en el libro de Hechos. En Hechos, acuérdese que en Hechos no está escribiendo Pablo.
En Hechos está escribiendo, ¿quién? Lucas. Le está escribiendo a un hombre llamado Teófilo, ¿verdad? Pero en las cartas de Pablo, Pablo sí redacta, no todas las escribió él con su puño y letra, porque dice que tenía problemas en la vista, pero se las dictaba a alguien. Y en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32, Pablo dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, él no batalló como hombre, como ser humano, fue un ataque espiritual. Yo quisiera que tú pudieras ver que no todos los ataques que tú tienes en tu vida o en la vida de tus hijos, enfermedades o ataques de diferentes tipos, son de manera material o física. Muchos de esos ataques, por no decirte la mayoría de ellos, viene el enemigo contra ti para robarte tu gozo, para robarte tu paz, y son ataques espirituales. Y entonces los ataques espirituales hay que atacarlos espiritualmente. ¿Cómo se ataca algo espiritualmente? Se ataca en oración, en ayuno, haciendo vigilias, buscando personas que intercedan por nosotros, haciendo grupos que usted pueda buscarse 2 personas por lo menos y decir, ora conmigo porque estoy siendo atacado por el enemigo. Claro, hay resfriados normales, hay cosas que son normales, pero hay otras que son espirituales, como este COVID. Este COVID, esto no es normal, esto no es normal, es un ataque. Y nosotros tenemos que verlo, no solamente físicamente, en el área de ser prudentes, sabios, inteligentes, que nos acordemos, que tengamos una nueva forma de ver las cosas, de limpieza, sino también hay que verlo espiritualmente. Usted necesita y yo necesito cubrirnos con la sangre de Cristo Jesús y pedirle al Señor, Señor, guárdanos de todo mal. Pablo estaba siendo atacado y cualquiera diría, lo atacaron los judíos, lo atacaron porque le cayó mal. No, son ataques espirituales. Y nosotros necesitamos pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a pasar todo esto. Mire conmigo otra señal de lo que atravesó Pablo. Y voy a leerles de segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Abra conmigo en la Biblia en esta belleza de palabra. Pablo atravesó de todo. Y aunque estamos viendo la parte final de su último viaje, que ha recorrido un montón de áreas, como les enseñé en el mapa, pero miren lo que dice él en 2 Corintios, o sea, lo escribe él mismo. Ahora ya no es Lucas, escribe él mismo. Voy a leer desde el 7. Pero teniendo este tesoro en vasos de barro, ¿cuál tesoro? Tu vida y mi vida, la vida de tus hijos, la vida de tus seres queridos. Pero teniendo este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Por la fragilidad. Somos frágiles, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, todos los días estamos expuestos, todos los días de nuestra vida estamos expuestos a diferentes ataques, expuestos a diferentes cosas, pero Dios estará contigo como un poderoso gigante. Dios es tu guardador. Todo lo que estás atravesando en tu vida, míralo de una forma espiritual. Si tienes carencias en estos momentos, llévalo a los pies de Dios. Si tienes problemas, llévalo a los pies de Dios. Si hay circunstancias en tu vida que tú dices, yo no sé qué hacer, como decíamos en la clase de ayer, como estaba la gente en Éfeso, confusa. La confusión no viene de Dios y a veces tú dices, no sé qué hacer.
busca una respuesta del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer y decimos, no sé qué es lo que mejor me conviene o lo mejor que conviene a mi familia. Y cuando tengas esas dudas, cuando tengas esas preguntas, pídele al Espíritu Santo que te guíe y créeme, Él lo va a hacer porque Dios habla hoy. Seguimos con el versículo 4 de Hechos 20. Dice que le acompañaron. Aquí viene por primera vez una lista larga de un grupo de personas que acompañaron a Pablo en en este tercer viaje. En el primero estaba él con Bernabé, ¿se acuerda? Y, y Juan Marcos. En el segundo se separaron. Juan Marcos quería ir, Pablo no quiso. En el segundo hubo una separación entre él y Bernabé. Y ya fueron otras personas acompañando a Pablo. Se le sumaron otras personas, Aquiles, Priscila, Apolo. Pero ahora mire este grupo de personas y yo lo veo y me llama la atención mucho porque también cuando uno va a Romanos, el último capítulo del libro de Romanos, yo me acuerdo que una vez Dios me dio una prédica de este último capítulo, se ve cómo Pablo no solamente es orientado hacia Dios, sino que es orientado hacia las personas también. Le gusta andar con personas. ¿Por qué? Porque él está equipando, él está consciente que si nosotros no levantamos discípulos, el trabajo no lo vamos a poder hacer. Necesitamos que todo el mundo pues gire en el mismo lugar, vaya con nosotros, podamos multiplicarnos. Mira algunos de los de los significados que le he puesto allí. Lucas escribe en Hechos y dice que lo acompañó Sópater de Berea. ¿Se acuerdan Berea? Berea eran los de más noble corazón que de los otros lugares. Es impresionante cuando vamos viendo cómo hemos estudiado todo este libro de Hechos, ustedes y yo. Esto es muy lindo. El nombre de Sópater, ¿qué significa? Significa salvador de su padre. Puedes tomarle fotos si quieres. Lo acompañó Aristarco de Tesalónica. Cuando él estuvo en Tesalónica también, pues parece que Aristarco se prendó de las enseñanzas de Pablo y dice, yo te voy a acompañar. Y significa el mejor gobernante. Segundo de Tesalónica. Segundo es el nombre también. Sí, no se sorprenda porque hay segundo, hay tercero. En Romanos nosotros podemos ver esos nombres que están ahí, influenciados por ya la cultura de Roma, por los romanos. Segundo de Tesalónica significa afortunado. Estaba Gallo, significa gallo, señor. Estaba Timoteo, que también fue uno de los que acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. En realidad, Pablo le dijo a Timoteo, vente conmigo, ¿verdad? Timoteo es un nombre muy lindo, significa honrando a Dios. Estaba Tíquico, nombre significa fatídico y en español, terrible, nunca se lo ponga a uno de tus hijos. Trófimo, que hay de ese, significa nutritivo. Entonces todos estos hombres acompañaron a Pablo en esta última parte del tercer viaje de Pablo. Impresionante. Cómo nosotros a lo largo de nuestra vida podemos decir que hemos tenido personas que ya sea nos han influenciado en nuestra vida o nosotros hemos podido influenciar. Yo recuerdo una vez haber estado al principio de mi ministerio, cuando comencé en mi pastorado, haber estado entre grandes hombres como ¿qué le digo? Como aquellos de Luis Palau, como aquel fundador del grupo Alfa y Omega, y ver a estos hombres y pues tener un contacto con ellos.
yo decía, wow, qué honor para mí estar entre estas personas. Me acuerdo un día, y son cosas que uno nunca se le olvidan. Me acuerdo un día haber entrado, estaba en Puerto Rico, en una conferencia, también al principio de mis años de pastorado, y termina la conferencia, había escuchado a Reinhard Bonnke, un predicador alemán que se había ido al África, y cuando predicaba millones de personas venían donde el Señor y aceptaban a Cristo. Yendo para mi habitación y entra Reinhard Bonnke al elevador, y yo casi me desmayo. Fue una emoción muy grande para mí estar con un hombre de esa envergadura, de fe. Entonces, supongo que lo mismo pasaba con estas personas y Pablo. Al ver a Pablo, sus enseñanzas, lo que él compartía, todo esto es grande, amados, y nosotros podemos admirar a la gente que Dios usa. Entonces, vámonos a otro escenario de lo que Lucas nos está hablando. Versículos 9 en adelante. Nos da otro escenario. Está ya en otro lugar predicando, si no me equivoco, en Troas. Y dice que Pablo empezó a predicar y predicaba de una forma larga. Estaban los olores de las lámparas, no había electricidad, usted se acuerda. Estaban los olores de las lámparas botando ese olor de velas, lámparas. Y nos dice que había un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Dice, vencido por el sueño, Eutico cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Aquí hay algo interesante y esto es que Pablo está en esta ciudad, Troas, y de repente hay muchas personas, estaría dentro de una casa ya tarde en la noche predicando, y hay un joven que se sienta en una ventana, en un tercer piso. Supongo que él estaría como decir, bueno, esto está muy lleno, yo no encajo aquí hay puras personas adultas. Yo sé que no es fácil para la juventud muchas veces estar en las cosas de los adultos. Yo sé, yo también fui joven no hace mucho tiempo, ¿verdad? El tiempo pasa volando, pero ahí está él y este joven se queda allí, pero lo vence el sueño. Podríamos nosotros disertar aquí también largamente y decir que a lo mejor le faltó el interés o a lo mejor su mamá lo estaba obligando. Hay tantas cosas que uno puede asumir, pero una cosa sé, es que este joven nunca más olvidaría esto que le pasó. Se cayó de espalda, se murió. La gente se entristeció, pero aquí ocurrió algo muy importante porque la Biblia nos dice a nosotros que Pablo detuvo lo que estaba haciendo, bajó y dice la palabra del Señor que Pablo se echó sobre él, supongo para orar por él, y que este muchacho regresó a la vida. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Lo hace el Señor. Él es el que hace maravillas y Él puede seguir haciéndolas hasta el día de hoy si tú y yo confiamos en Él. Entonces, son cosas grandes que pasan. Y yo sé que tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos testimonios de esos misterios que Dios ha hecho en nuestras vidas, testimonios de esas milagrosos que nosotros decimos, wow. Es una cosa increíble como a veces tú y yo pasamos orando por algo, de alguna cosa, pasamos años, y cómo Dios puede hacer ese milagro en un abrir y cerrar de ojos. Y pasa tan rápido que muchas veces no valoramos, se nos olvida rápidamente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero nuestro corazón tiene que ser siempre agradecido y volver y decir, Señor, gracias.
estoy en deuda contigo, nunca olvidaré lo que tú has hecho por mí. Y lo más grande, nunca olvides que hemos sido rescatados de la muerte. Hemos sido rescatados y que Cristo nos ha salvado y nos ha dado una vida nueva, gracias al Señor. Pablo salió de allí y tengo un mapa que no lo tienen el mapa anterior, pero pedí que se me hiciera este mapa porque son puntos que a veces nosotros pasamos por alto. Pero mire, todo esto, claro, uno ve esto es el mar Mediterráneo, parte del mar Egeo, pero son todos estos lugares que Pablo visitó, Asón, y te va diciendo Lucas, y Lucas está con él en muchos de estos lugares, porque uno lee la Biblia en Hechos y dice nosotros, o sea que Lucas se estaba incluyendo en algunos de esos lugares, ¿verdad? Lusón, Asón, Mitilene, Chios, Samos, mira la isla de Patmos, ahí donde Juan escribió el Apocalipsis, que estaba desterrado. Y entonces ahí están algunos de los lugares que Pablo iba dejando la palabra del Señor donde quiera que él recorría. Vámonos al versículo 18. Versículo 18 es otro de la forma como Pablo ya está hablándole a las personas. Él manda a llamar, él está consciente que es su último viaje donde va a ver a estas personas. Él está consciente que después de todos estos años recorriendo Asia, recorriendo todas estas áreas, él ya no va a volver. Dios se lo reveló, que él no va a volver a estos. Y versículo 18, mire lo importante, dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20, decidí cambiarme a la Reina Valera para que podamos entenderlo mejor. Usted lo puede comparar allí con la Reina Valera. Yo me fui a la NBI y dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Ahora, he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Les digo algo, el Señor habla. El Espíritu Santo habla en nuestros tiempos. El Espíritu Santo nos revela. Hay un versículo en el libro de Isaías que a mí me gusta mucho y el mismo Señor dice, preguntadme sobre las cosas por venir. Pregúntame las cosas que te van a acontecer, dice el libro de Isaías. Y mandadme acerca de las obras de mis manos. Yo quiero que usted lo busque. Preguntadme acerca de las cosas que han de acontecer. Y muchas veces cuando pasa la vida, pasa tan rápido que muchas veces la gente no tiene el tiempo de ir donde el Señor y dejan la oración solo para cuando vengan problemas. Pero yo quiero animarte a que tú todos los días de tu vida dile, Señor, háblame por adelantado. Dime qué va a pasar. Dime qué ha de ser de mí, Señor. Dime qué ha de pasar en el mundo. Mire, el mundo está hecho una locura, yo le digo. Y ayer yo veía lo que era la entrevista que le hicieron al supuestamente el nuevo rey de Inglaterra. No sé si has tenido la oportunidad de verla. El rey escondido, the hidden king, como llaman, lo dicen ellos. Y este hombre, como dice, yo soy el Mesías. Es una cosa impresionante. Yo soy el rey de Israel, rey de esto, rey de aquello. Por favor, búsquelo. Estamos viviendo en un tiempo en que nosotros necesitamos dar pasos seguros,
sin equivocarnos y pedirle al Señor que Dios nos guíe en todo lo que nosotros vamos a hacer. Eso había hecho Pablo. Y dice que el Espíritu lo había ligado en las otras versiones, y en el griego es: el Espíritu me obligó a ir a Jerusalén. El Espíritu Santo, que uno le puede decir: Señor, nos sometemos a ti para que tú decidas hacer en nuestras vidas como tú quieras. Guíame tú, yo no me quiero mandar. Amén. Entonces, esto es tremendo, esto es tremendo. Dice: yo estuve con ustedes, me comporté, miren cómo me comporté entre ustedes, no dejó mal testimonio, dejó un buen testimonio. No fue una persona que decía: denme ofrendas para que me sostengan. Pablo mismo se sostenía. Esto es impresionante, a mí me marca la vida, me bendice. Dice que servía con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque esos eran sus hijos espirituales. Aunque él sabía que la iglesia no es de uno, la iglesia no le pertenecía a él, ni le pertenece a ningún pastor, le pertenece a Dios. El mundo no es de nadie, le pertenece a Dios. Entonces, él decía: yo no he vacilado en predicarles, en compartirles. Esto es tremendo. Entonces, mire conmigo el versículo 28, la despedida de Pablo. Pablo ya había mandado, ahí nos dice la palabra, por razón de tiempo no lo voy a leer todo, pero Pablo había mandado a buscar a los ancianos, que después por primera vez aquí Lucas usa la palabra obispos, o sea, supervisores. Y dice, les da un consejo y le dice: mirad por vosotros. Número 1, miren por ustedes mismos. Y 2, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Cuiden la iglesia. En otras palabras, yo te diría a ti: cuida lo que Dios te ha dado. Posiblemente Dios te ha dado un hogar, una familia. Cuida tu familia. Vela por tus padres, vela por aquellos que tú te sientas que Dios te ha puesto una responsabilidad por ellos. Dice la Biblia también que nosotros tenemos que estar atentos al cuidado. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están las personas? Entonces, hay que velar por ellos, ¿verdad? Mira por vosotros, cuídate tú también. Yo les quiero dejar esto porque ya este es mi último diapositiva. Nadie valora algo como aquellos que pagaron un precio. ¿Se acuerda aquella historia que contó la Biblia acerca de Salomón? Dos mujeres que vinieron donde Salomón, diciendo, una decía: este es mi hijo, la otra decía: no, tú me lo cambiaste, me diste el tuyo que se murió y me lo pusiste a mí. Y que ambas fueron donde Salomón. ¿Recuerda la historia? La Biblia dice que Salomón dijo: ok, no hay problema, mitad para una y mitad para otra. Y que la que se le había muerto su hijo, dijo: está bien, ni para ella ni para mí. Pero ¿qué hace un verdadero amor de madre? ¿Qué es una verdadera persona que ama? Dice: no, yo prefiero que la vida de esta persona sea cuidada, protegida. Entonces, nuestro amor tiene que ser por aquellas personas que han sido traídas a los pies del Señor por ti y por mí. Versículo 29, léalo allá, pero el versículo 29 dice: después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Otra versión dice: procurarán acabar con el rebaño. Habrá lobos rapaces. Amados, hasta en nuestro tiempo hay lobos rapaces. En medio de la internet hay lobos rapaces enseñando falsedades,
en donde quiera que uno va, hay lobos rapaces en tu trabajo. Tú tienes lobos rapaces, personas que esperan lo mínimo para acusarte, para hacerte un daño. Entonces hay que pedirle a Dios, Señor, guárdanos en estos tiempos finales, guárdanos, dame discernimiento de espíritu, ayúdame, Señor, para que podamos mantener nuestras vidas para ti. Versículo 30, aún dice, aún entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Otra versión dice, habrá personas entre ustedes mismos. Le estaría diciendo a esa gente que estaban de todos los lugares que él había ido predicando, entre ustedes mismos van a haber personas que se vayan con otra enseñanza. Por ejemplo, alguien me escribía, me decía, yo no estoy de acuerdo que Dios se le llame Jehová. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque escuchan tantas cosas en la internet que ahora, ¿cómo les cuesta a muchas personas por tener el comezón de oír? Se ponen a escuchar cosas que no son verdad, pero que Dios nos ayude a nosotros a mantenernos en la pureza de la palabra. Ser cristocéntricos, amados, cuán importante es ser cristocéntrico, bibliocéntrico, no poniendo nuestra forma de pensar, sino enseñando lo que la Biblia dice, lo que dice la palabra. Versículo 31 dice, por tanto, velad. ¿Qué significa eso? Estén alertas. Yo termino con esto. Dice la palabra, nos dice a través de muchos versículos que el sufrimiento es algo que casi todos los cristianos pasaremos, especialmente cuando vamos atravesando la vida, la separación de un ser querido, la muerte de mamá, la muerte de papá. Son momentos difíciles. Cuando yo me acuerdo todavía lo golpeada que quedé cuando se murió mi mamá. Esto es una cosa increíble. Después mi papá, al poquito tiempo, pero son momentos duros. En la vida tendremos aflicciones, tendremos momentos difíciles, pero que Dios nos fortalezca. Dios va a estar contigo en todo momento. Quizás tú sientas rechazo de otras personas. No sé qué tipo de sufrimiento estás pasando. Te rechazó alguien, no te comprendió o te menospreciaron, ¿verdad? Que a todos atravesamos ataques. Hoy día con esto de las redes, los enemigos se ponen máscaras, nombres falsos allí en las redes. Usted lo ve en las redes sociales y usted trata de ver quiénes son. Nunca tienen sus sitios abiertos, siempre los tienen cuidado, pero ellos sí les gusta atacar a otras personas y tú quieres hacer algo y no, es cosa terrible. Pero velad y orad, dice la palabra del Señor. Pero también dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Vamos a orar. El Señor ya le había dicho a Ananías allá en Hechos capítulo 9, cuando ese discípulo llamado Ananías en Damasco fue a orar por Pablo cuando tenía esas escamas en los ojos y Ananías tenía miedo de hablarle a Saulo de Tarso. El Señor le dijo a Ananías, tranquilo, yo a le voy a enseñar, le voy a mostrar cuánto le será necesario padecer por el reino. Pero yo te tengo una buena noticia. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Amén. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo.
Siéntete acompañada, acompañado por el Espíritu Santo, que jamás te dejará sola ni solo. Dios contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Y amados, aquí terminamos el tercer viaje de Pablo. Esto fue Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania. Esté pendiente a nuestra próxima transmisión en vivo por YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Será hasta la próxima. Bendiciones.